Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Fundación Argentia, para el desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. Presentan a Cristina Mucci en Los Siete Locos. Bueno, qué programa especial que tenemos esta noche. Tenemos el honor de tener con nosotros al señor Gilles Lipovetsky, que está en Buenos Aires, ha venido a presentar su último libro, El crepúsculo del deber. Ustedes ya lo han visto, lo conocen, saben que es un pensador francés de gran relevancia e importancia en este momento internacionalmente. Invité para debatir sobre las ideas de Lipovetsky con él a Juan José Sebrelli, nuestro amigo, que viene muy seguido al programa, y otro habitué de nuestro programa, que es Hugo Mujica. Así que entre los tres vamos a, dentro de la media hora que tenemos, tratar de circunscribirnos a algunos temas, porque si no, esto sería infinito y nos gustaría, hoy sí que nos gustaría de verdad tener mucho más tiempo, pero tenemos media hora. Vamos a empezar, agradezco que tenemos un excelente intérprete, ya lo vi trabajar el otro día en una charla con Lipovetsky, y nos va a ayudar con la traducción. Con respecto al tema de la ética, señor Lipovetsky, usted dice que la historia de la humanidad se divide en 3 etapas, las tengo acá para... Son ideas que hemos tomado de la charla suya del otro día. Primero, la ética religiosa, hasta el siglo XVIII. Segundo, la ética laica o kantiana, basada en la razón individual. Y a partir de 1950, dice usted, la ética indolora. ¿Por qué no nos explica sumariamente qué sería esto de la ética indolora? Cette éthique indolore, évidemment, prend sens par rapport à l'époque antérieure, cette deuxième phase de l'histoire de la morale, qui s'est caractérisée par une exaltation des devoirs très difficiles, des devoirs maximalistes imposés aux individus. Esta última etapa toma sentido con relación a la etapa anterior, que se caracterizó por un sentido maximalista del deber. Un sentido de deber en forma absoluta. Pendant 2 siècles environ, les sociétés modernes se sont fondées à partir des droits de l'individu, mais en même temps appelaient ces mêmes individus à savoir mourir pour la patrie, à savoir se sacrifier pour la famille, à avoir une vie sexuelle extrêmement normalisée. Durante los 2 siglos anteriores, si bien es cierto que los derechos individuales eran respetados o rescatados, también se le exigía al hombre sacrificios. Debía sacrificarse por la patria, por la familia, debía sacrificarse o morir por la patria, debía tener una vida sexual muy reglamentada. Alors, ce qui se passe depuis les années 50-60 dans les pays développés, c'est qu'il y a une nouvelle rhétorique. Pas une nouvelle morale, une nouvelle rhétorique sociale, une nouvelle rhétorique morale qui, justement, met en avant le bonheur, le bien-être, le confort, la liberté, et non plus l'impératif du dévouement, du sacrifice. Y desde los años 50 no es que exista una nueva moral, sino que existe una nueva retórica moral que ya no impone sacrificios, no impone deberes así en forma absoluta, sino que permite que los individuos aspiren a la felicidad, por ejemplo, sin los imperativos de otras épocas. Usted dice también que esto favorece a la democracia. Oui, ce qui favorise la démocratie, incontestablement, c'est la fin des grandes idéologies nationalistes et révolutionnaires qui étaient elles-mêmes fondées sur le devoir et qui, évidemment, ont secoué terriblement les démocraties, notamment dans l'entre-deux-guerres. Lo que favorece a las democracias en realidad es el derrumbe de las grandes ideologías nacionalistas y revolucionarias que condicionaban, digamos, la forma de pensar
y que al desaparecer han generado una apertura. La société de consommation, de communication, de la mode, de l'individualisme, paradoxalement met en mouvement les sociétés modernes, les déstructure, mais en même temps rend totalement légitime le pluralisme démocratique. La sociedad de la moda desestructura a la sociedad, en cierto modo, pero al mismo tiempo hace posible el pluralismo democrático. ¿Se es más libre? On est plus libre maintenant. Vaste question sur que le problème de la liberté. Es una pregunta muy amplia esa, sí. Mais incontestablement, il y a de nouvelles formes de liberté, en tout cas, qui n'existaient pas autrefois. Liberté, notamment, j'en parlais tout à l'heure, en matière sexuelle, en matière familiale, en matière religieuse, par exemple. En todo caso, existen nuevas formas de libertad que no existían antes, libertad en materia sexual, en materia religiosa, en materia familial, en materia de familia también. Ce qui ne veut pas dire que nous vivions dans une liberté totale et qu'il n'y a pas de nouvelles formes de contraintes ou de nouvelles formes de servitude. Lo que no quiere decir que vivamos en una libertad total o que no existan otras formas de servidumbre u otras formas de imposición. La imposición de la moda, de la publicidad, por ejemplo. Peut-être pas, si vous voulez, parce que je crois que justement, l'exemple que vous donnez montre bien, en ce qui concerne la mode, par exemple, que les femmes sont infiniment plus libres par rapport à la mode qu'en 1950 ou avant-guerre. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune mode qui peut s'imposer de manière autoritaire aux femmes. A lo mejor no, porque bueno, lo que usted misma está diciendo significa que las mujeres ya no están sujetas a los dictados de la moda como antes, tienen una actitud mucho más libre con respecto a la moda, muy distinta de lo que ocurría en épocas Vamos anteriores. a ver qué dice Sebrelli y Hugo un poquito. Vamos a escucharlos a ellos. ¿Qué decís, Juan José? ¿Estás de acuerdo? La idea de contraponer la moral hedónica sobre la moral del sacrificio o una moral heroica que predominó en la primera mitad del siglo XX, me parece algo muy positivo que yo comparto completamente y que provoca escándalo entre ciertos críticos apocalípticos que hablan de la caída de los valores, que hablan de la falta de ideales en el tiempo actual. Yo creo que estos apocalípticos son nostálgicos de un paraíso perdido que nunca existió. Más aún, de un paraíso que era un infierno. Porque ¿cuáles eran los valores que hoy se han perdido? Eran los valores del totalitarismo, de los fascismos y de los estalinismos y de mezclas de ambos que han predominado en la primera mitad del siglo XX. Yo creo que frente a esto, evidentemente la moral cool que predica Lipovetsky, hasta la indiferencia en las relaciones humanas preferibles al fanatismo o a las pasiones desatadas, son como una bocanada de aire fresco, son como un respiro, son como una pausa, son como un recreo. Ahora yo diría que esperaría que el próximo libro de Lipovetsky nos dijera qué es lo que va a pasar cuando termine el recreo. Estamos en un recreo agradable, relativamente agradable. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué nuevos valores van a venir después de este impasse en que los valores están puestos como entre paréntesis? A ver, Hugo. Bueno, yo me remito a la obra completa que he leído y cuidadosamente, así que voy un poco más de lo que hablamos acá. Y me ciño ahora al problema de la ética. Lo que a mí no me queda, a mí me parece que el libro entero es como un salto de fe a una posibilidad ética que no encuentro su razón de ser. O sea, creo que la pregunta sigue siendo, después del el otro por Dios de la moral religiosa, o el otro por el otro de la moral racional humanista, al paso del otro para mí del narcisismo que también describe usted,
¿En qué está basada la posibilidad ética actual? La palabra clave que usted usa es responsabilidad, pero eso implica responder ¿a qué? Yo lo que siento como que usted lo pone como algo así como en un equilibrio del mercado, y no puedo dejar de pensar que eso fue la promesa que nos hicieron cuando discrepo que no hay totalitarismo o ideologías. Creo que el mercado y la economía es la nueva totalitarismo y la nueva ideología. Y se nos dijo que había como una especie de secularización de la providencia, en la cual el mercado, no sabemos por qué razón, pero iba a producir un bienestar que ha producido lo contrario, al menos en un país como este, que hay 20% de desocupados y que el hambre parece ser lo que se extiende. Así que me pregunto si en el fondo esto no parece una especie de una nueva apología, de la cual ahora además el mercado nos va a dar un equilibrio ético, pero que me sigo preguntando en qué está fundamentado. Ahí fue una pregunta, así que a contestar. La situation est nouvelle, si vous voulez, parce que pendant très longtemps, on a cru qu'il pouvait y avoir une alternative au marché. La situación es nueva porque durante mucho tiempo se pensó que podía haber una alternativa al mercado. Parce qu'on connaît bien, en effet, vous avez raison de souligner tous les vices épouvantables du marché. Porque conocemos bien, y usted tiene razón, en subrayar todos los vicios realmente detestables del mercado. Le problème, c'est que la planification collectiviste ne marche pas. Pero resulta que tampoco la planificación colectivista funciona. Mais je vous accorde qu'en effet, la religion du marché est intolérable. Pero estoy de acuerdo con usted en que la religión del mercado es intolerable. On n'aura pas de solution, je crois, en dehors du marché, c'est-à-dire de la logique de la compétitivité et de la logique de l'individualisme. Y creo que no encontraremos solución fuera de la lógica del mercado, de la lógica de la competitividad y de la lógica del individualismo. Simplement, je pense que nous sommes entrés dans une phase non plus de religion du marché, mais je dirais de régulation du marché. Yo creo que hemos entrado en una fase que no podríamos llamar de religión del mercado, sino de regulación del mercado. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait faire, car je vous accorde qu'en effet, la dérégulation du marché financier est considérable dans notre monde. Mais je crois qu'on ne peut plus continuer des utopies nous faisant croire qu'il y a un au-delà de ce marché. Nous sommes dans la démocratie et dans le marché. Le problème, c'est de l'humaniser, de faire en sorte que le marché et la démocratie soient au service de l'homme et non pas l'écrasent. Sí, eso estamos de acuerdo, pero lo que yo no infiero es de su libro esa posibilidad, porque más que una crítica, yo encuentro una complacencia. Como que bueno, sí, es así, pero ¿qué vamos a hacer? Además, acá está creciendo el mercado, no la regularización. En estos días se quieren votar poderes plenipotenciarios para el ministro de Economía. Est-ce qu'il faut traduire précédemment? Creo que quedó algo por decir antes en la réplica anterior del señor Lipovetsky cuando hablaba de que, bueno, estábamos, a lo que había que tender era a una desregulación y a una humanización. Creo que esa era un poco la síntesis de lo que dijo, ¿no es cierto? Una humanización de los mercados. Del mercado. Y ahora vendría Oui, peut-être, bon, je ne sais pas si on peut dire le mot complaisance au sujet du marché. Je dirais une attitude en effet réaliste. Peut-être no sé si podemos hablar de complacencia con respecto a los mercados, pero quizás sí una actitud realista, o a lo mejor demasiado realista. De la realidad. Ahora, me queda sin saber el fundamento de la razón, porque usted dice que va a haber una ética light, pero ¿en nombre de qué?
Si yo soy víctima, sé en nombre de qué. Pero si yo soy poderoso y verdugo, no tengo en nombre de qué me va a exigir el otro a mí. Non, si vous voulez, ce livre n'est pas, je ne prêche pas pour ni une nouvelle morale, ni une solution morale. Yo en realidad en este libro no estoy predicando por una nueva moral ni por una solución moral. Tout ce livre, au contraire, est de montrer que la réflexion sur les problèmes moraux doit déboucher sur des transformations politiques et économiques. Y lo que busco demostrar, en cambio, es que la reflexión sobre los problemas morales debe conducir a una transformación de la situación política y económica. Et en effet, on ne pourra pas responsabiliser les hommes avec des sermons sur le bien, sur la solidarité, etc. Il va falloir modifier à la fois les règles de l'économique comme les règles de la vie politique, notamment en instituant tout un ensemble de mécanismes permettant l'indépendance de la justice, du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir politique. Ça, ce n'est pas simplement des fondements moraux, si vous voulez. Ce sont des mesures institutionnelles nécessaires pour un monde meilleur. Entonces creo que no se puede responsabilizar a la gente con sermones, hay que buscar transformaciones, transformaciones profundas en lo político y en lo económico, transformaciones que tengan que ver con el saneamiento de la justicia, por ejemplo, y que permitan llegar a una mejor convivencia y a un mundo mejor en última instancia. Monsieur Lipovetsky, salió el otro día un artículo acá en La Nación, donde usted dice, dígame si es así, y me gustaría que lo amplíe un poco el concepto, que la ética presente es y debe ser impura, interesada. Para solucionar los conflictos, desempleo, droga y corrupción, tendremos que ensuciarnos las manos, dice. ¿Cómo sería? Eso sería el pragmatismo. ¿Cómo? Oui. Bon, passons sur la formulation sur laquelle il y aurait à dire. Dejemos de lado quizás la formulación. Ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est que je crois à une éthique intéressée, c'est-à-dire ce que j'emploie comme expression dans le livre, d'un individualisme responsable. Sí. Yo creo en una ética interesada, creo en lo que llamo en mi libro un individualismo responsable. Je prends un exemple, si vous voulez, pour que ce soit plus clair. Lorsque, désormais, il y a des mesures de licenciement dans les entreprises et que les salariés acceptent, par exemple, de baisser leur salaire, que leur salaire soit baissé, afin que d'autres employés, d'autres salariés ne soient pas licenciés. Je dis que là, c'est une éthique à la fois de solidarité, mais qui est conforme à l'intérêt de chacun. Cuando en una empresa, por ejemplo, para evitar despidos, se le propone al personal que reduzca su salario, bueno, evidentemente allí se está funcionando sobre una ética de la solidaridad. Deuxième exemple, puisque vous le disiez sur la drogue, je crois que avoir une éthique pure, c'est-à-dire de poser que la drogue est un mal et que par conséquent il faut l'interdire absolument. Je dis qu'on fait le jeu de la mafia. On permet le développement du sida, on permet la prospérité de la mafia et autres. Et peut-être que si nous avions une éthique un peu moins pure et accepter la réalité telle qu'elle est, alors on pourrait peut-être prendre le problème d'une autre manière. En el caso de la droga, y hablando de una ética pura, yo creo que lo que estamos haciendo con la represión de la droga es un poco hacerle el juego a la mafia, que es la que sigue haciendo un excelente negocio con la venta de la droga y que además ayuda a difundir el SIDA. A lo mejor si utilizáramos una ética un poco menos pura y liberalizáramos un poco la situación, llegaríamos a otros resultados. Ahora lo que pasó con la supresión de la ley seca en Estados Unidos. Claro. Tengo entendido que se firmó un manifiesto el año pasado, muchos intelectuales europeos a favor de la despenalización de la droga.
tout à fait. Il y a un certain nombre d'intellectuels européens, mais aussi américains, también norteamericanos. C'est plus sur une question justement strictement d'une morale pure. Parce qu'au nom d'une morale pure, en effet, on dit vendre de la drogue, donner de la drogue, c'est distribuer la mort, c'est distribuer le mal. Mais en même temps, ce mal, il existe. Il est là dans ce monde-là. Donc, la vraie morale doit faire en sorte de réduire les risques, de faire moins mal. C'est en ce sens, si vous voulez, que je disais qu'il faut une morale peut-être moins puriste. Usted dice también que... quiere traducir, perdóneme. Sí, es Como yo entendí, sigo de largo y por ahí la gente entendió nada. Creo que si hablamos de una moral pura, evidentemente vender droga está mal. Pero bueno, sabemos que si modificamos las condiciones, a lo mejor está un poco menos mal eso, y entonces habría que ubicarse en una moral a lo mejor menos purista. Yo recuerdo el caso que leí también que usted dice que con respecto a la corrupción, la labor de la prensa es fundamental, pero que no digamos que la prensa en general va a denunciar la corrupción por altos intereses, sino tal vez porque es negocio, porque con eso, con la denuncia se venden muchos ejemplares de diarios, revistas, etc. Y que así habría un control democrático por el interés. Oui. Si vous voulez, la presse a un rôle très important, mais je pense que ce qui aurait un rôle encore plus important, c'est la transformation de la législation sur la drogue, c'est la possibilité d'avoir un contrôle et un pouvoir judiciaire plus grand. Je crois que il faut regarder les questions aujourd'hui d'éthique avec davantage de réalisme. On est trop encore, je crois, sur ces points, sur ces questions-là, comme sur l'euthanasie, par exemple, avec des attitudes idéales, peut-être respectables, mais dont les effets sont contraires aux idéaux visés. Por supuesto que la prensa tiene un rol fundamental, pero yo insisto sobre la transformación de la legislación de la droga, sobre el refuerzo del poder de la justicia, sobre la posibilidad de llegar a una ética más realista. Sería un poco el caso de la eutanasia, donde también hay mucho para decir, y ahí se ha empezado a legislar de otra manera. Que ya rápido nos tenemos que ir. Una última reflexión de ustedes, porque ya, ¿te das cuenta lo que es este programa, lo corto? Bueno, a mí lo que me parece que el ideal, la moral ideal, no es precisamente la que permite lo real. El hombre siempre necesita lo imposible para tener el aliciente de lo posible. Pero si bajamos la expectativa a la mera descripción de la realidad, de ahí vamos a ir para abajo. Sin ideales el hombre no crece, no tiene nada más a la altura hacia lo cual extenderse. A ver, Juan José. Bueno, yo vuelvo a insistir en que la moral hedónica, contextualizada en la actual circunstancia, ha sido un avance. El problema es un problema que ya se planteó, ya lo planteó un filósofo no posmoderno, ni siquiera moderno, sino Aristóteles, que fue el primero que habló de la moral hedónica, es que para el goce, para el placer, hace falta dos condiciones, la libertad y la posesión de bienes materiales. Entonces, el problema está cómo planteamos una moral hedónica para enormes grupos marginales en la sociedad actual que cada vez son mayores. Ese es el problema, ese es el límite de la moral hedónica. El otro día decían en una de las charlas que yo presencié, una cosa es Francia y otra América Latina, le dijo Jorge Lanata en un momento. Y dentro de Francia también, 20, también. 20 manzanas. Pero de todas maneras no es lo mismo. Tout à fait. ¿Nos vamos? ¿Quiere decir alguna cosa? Je vais essayer de répondre très rapidement à nos deux amis. Je suis à la fois d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que la morale, en effet, c'est le devoir-être, ce n'est pas l'être. Y estoy de acuerdo con usted, la moral es el deber ser y no es el ser. Mais je voudrais vous faire remarquer peut-être une difficulté si nous nous en tenons simplement à l'idée que la morale est quelque chose qui n'a pas d'incarnation. Pero creo que hay dificultades si consideramos que la moral es algo que no tiene encarnación. À force de dire que de toute façon le réel n'est pas l'idéal,
alors du coup tout ce qui est réel apparaît comme équivalent. A fuerza de decir que lo real no es ideal, todo lo real aparece como equivalente. Il faut bien faire des différences, si vous voulez. Il y a des choses mieux que d'autres. Y hay que marcar diferencias. Hay cosas que están mejor que otras. Bueno, esta polémica podría seguir porque ya Hugo quiere seguir hablando, pero por ahí seguimos después detrás de cámara porque nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber venido. Estamos muy contentos de haberlo tenido acá. Y espero que este programa los haya impulsado a seguir con los libros de Lipovetsky, que es lo que queda de todo esto. Hasta la semana que viene. Gracias. Fundación Argentia, para el desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Si usted veranea en Mar del Plata, queremos hacerle una invitación. Vamos a estar todos los lunes a las 22 horas en Villa Victoria, la casa de Victoria Ocampo, entrevistando a algunos de los más importantes exponentes de nuestra vida cultural. Recuérdelo, anótenlo en su agenda y por favor acompáñenos. Lo vamos a estar esperando. Testimonios en Villa Victoria, un ciclo organizado por el Ente de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón y la Secretaría de Cultura de la Nación.